de 44 años que tiene este tumor ovárico. Quiero que se fijen, ahí se ve el ovario completo y se ve este tumor. ¿Cómo lo clasificarían según IOTA? Multilocular. Hay un poco de discrepancia, algunos multilocular, otros multilocular sólido. Vamos a revisar. Ahí está nuevamente la imagen, todo eso es el ovario. Multilocular. Está el tumor, está medida esa imagen ahí. No son los únicos que tuvieron dudas. Algunos lo habrían clasificado como multilocular sólido. Sin embargo, si se fijan, lo sólido es solamente tejido ovárico sano, que tiene un folículo. Sí. ¿Se fijan? Eso no es parte del tumor, ese es el crescent sign, o signo de la luna creciente, ahí, del ovario. Por lo tanto, el tumor es solamente este de acá. Así hay que tener siempre ojo al evaluar esto. Cuando se ven imágenes foliculares, y por eso que influye mucho hacerlo en vivo, ¿ya? Es difícil evaluarlo solamente con fotografía, pero tengan ojo con eso, porque eso es tejido ovárico sano, no es un componente sólido del tumor. ¿Se fijan? Ya, el score de vascularización. ¿Qué les parece este score? Perfecto, es un score 2 de vascularización. Vamos a revisar entonces. Es un tumor multilocular que tiene 5 a 10 lóculos en el ovario izquierdo, que mide como diámetro máximo 60 milímetros, no tiene componentes sólidos, la pared es regular, no presenta sombras acústicas, el score Doppler es 2, no tiene ascitis y ese es el valor del CA125, que es de 16. ¿Alguien se atreve a hacer algún diagnóstico histológico? Muy bien, vamos a revisar. Sigamos aplicando los modelos. Veamos qué nos dice Simple Rules. El parámetro que tiene de Simple Rules es un tumor multilocular de pared regular cuyo diámetro máximo es menor a 10 centímetros. No tiene otros parámetros M, por lo tanto es probablemente benigno. Si evaluamos la tabla Simple Rules con estimación de riesgo, cae en un riesgo intermedio, porque no tiene parámetros M y tiene solamente un parámetro B, con lo cual nos da un riesgo de malignidad que va de 2 a 15%. Si aplicamos el ADNEX con todos los parámetros que ven aquí, que nos da 44 años, ella sí fue evaluada en un centro oncológico, el CA125 lo tenemos en este caso, es de 16, diámetro máximo es de 60, no tiene componente sólido, no tiene más de 10 lóculos, no tenía proyecciones papilares, ni sombra acústica, ni ascitis. Por lo tanto, este es el resultado de ADNEX, que nos dice que es principalmente benigno, con un muy bajo riesgo de malignidad, que es solamente de un 3%. ¿Y qué fue? Un cistoadenofibroma del ovario. Yo no le vi el componente sólido del fibroma, pero esa fue la histología final. Pero claramente es de origen benigno. Vamos con otro caso. Esta es una paciente de 87 años. Vean ahí la imagen del tumor y la evaluación de la vascularización. ¿Cómo lo clasificarían según la terminología IOTA? Multilocular sólido.
Perfecto. Multilocular sólido. El score Doppler. ¿Qué score le pondrían? 4. Perfecto. Un score 4 del Doppler. Vamos a revisar entonces las características ecográficas. Es un tumor multilocular sólido en el ovario izquierdo, cuyo diámetro máximo es casi 100 milímetros. Tiene 2 lóbulos, en el fondo un solo tabique. El componente sólido de mayor tamaño mide 42 milímetros de diámetro máximo y tiene presencia de 3 proyecciones papilares con vascularización al Doppler color. No presenta sombra acústica, el score Doppler es de 4, no tiene ascitis y vean el CA125 que está en 10. ¿Alguna impresión subjetiva desde el punto de vista histológico? ¿Pero les impresiona más benigno o maligno? Vamos a revisar qué nos dicen los modelos. Entonces, si usamos las Simple Rules, tenemos flujo abundante con un score de 4 y no tenemos ningún otro parámetro ecográfico, ni otro criterio M ni otro B, por lo tanto nos quedamos con un solo criterio M sin criterios de benignidad, lo cual lo clasifica en maligno. Si vemos Simple Rules con estimación de riesgo, nos da alto riesgo de malignidad. Y si aplicamos el ADNEX con las variables ya descritas, tenemos una paciente de 87 años, también fue evaluada en un centro oncológico, el CA125 es de 10, el diámetro máximo de la lesión es 98 milímetros, casi 10 centímetros, el diámetro máximo del componente sólido es 42, no tenía más de 10 lóculos, 3 proyecciones papilares, no presenta sombra acústica y no tiene ascitis esta paciente. Veamos lo que nos dice entonces el ADNEX. El resultado nos dice que tiene un 80% de riesgo de malignidad. Y veamos respecto al estadio. Ven que los principales porcentajes van asociados a un borderline o a un estadio inicial de un cáncer de ovario. Y lo pueden ver acá también. Si se fijan, el riesgo aumenta casi 4 veces de un estadio inicial y el riesgo de borderline aumenta casi 5 veces con el 28%. ¿Qué fue finalmente? Endometrioide invasor estadio 1A. ¿Seguimos? Ya, este es otro caso, una paciente de 70 años con este tumor en un ovario. Pueden ver ahí, tiene una parte sólida, una parte quística. Ese es el útero y ese es el score de vascularización. ¿Cómo lo clasificarían? Perfecto. Multilocular sólido. ¿Alguien le queda alguna duda? ¿No? Evaluemos el score color. 4, perfecto. Si vemos las características del tumor, es multilocular sólido del ovario izquierdo, tiene 6 lóculos, mide diámetro máximo 47 milímetros, el componente sólido tiene un diámetro máximo de 26, mide 15, 26, 19, no tiene proyecciones papilares, no tiene sombras acústicas, tiene un score de 4 y la paciente sí tenía ascitis. Si se fijan, si voy hacia atrás, ahí está el útero y ese es el líquido libre. ¿Alguna impresión subjetiva, histológica?
Pero les impresiona más benigno o maligno. Veamos entonces qué nos dicen los modelos. Si usamos Simple Rules, hay ascitis presente y además vascularización abundante al Doppler, un score 4. No tiene ningún criterio de benignidad, por lo tanto es probablemente maligno. Según el riesgo que nos entrega Simple Rules, también nos da dentro de la categoría de alto riesgo. Y veamos qué nos dice ADNEX respecto a los estadios. 70 años, también fue evaluado en un centro oncológico. En este caso no tenemos los valores del CA125. El diámetro máximo de la lesión, 47. El diámetro máximo del componente sólido, 26 milímetros. No tiene más de 10 lóculos, ni papilas, ni sombras acústicas. Y sí tiene ascitis. Acá, como les expliqué, les da la posibilidad de ingresar o no los niveles de CA125 si no lo tienen. Y esto es el resultado de ADNEX para la paciente. Nos da un riesgo de malignidad de cerca de un 95%. ¿Y qué es lo que nos dice de los estadios? Principalmente nos da un riesgo de que sea un estadio avanzado de un cáncer de ovario, estadio 2 a 4, con un 80% de probabilidades. Si ustedes comparan el riesgo inicial del basal, ven que el estadio avanzado de 14% del riesgo basal aumentó al 80%. También aumentó levemente el riesgo de metástasis secundaria. Sin embargo, lo predominante es un estadio avanzado que sea primario del ovario. Esto es cuando se agregó finalmente el CA125, que como pueden ver ahí, miren los valores, 1800, aumentó aún más el riesgo de malignidad, pero miren lo que nos ayudó a definir mejor. Aumentó más aún la probabilidad de que esto sea un cáncer de ovario en estadio avanzado. ¿Y qué fue? Un carcinoma seroso papilar de alto grado, un adenocarcinoma, un estadio 4B. ¿Cómo vamos con el tiempo, Nadia? ¿Con el programa? ¿Otro más? ¿No están cansados ni aburridos? Ya. Seguimos entonces. Otro caso. Este es el tumor en una paciente de 36 años. Ahí pueden ver que tiene un componente sólido, un componente quístico y esta es la vascularización. ¿Cómo la clasificarían este tumor? Perfecto. Unilocular sólido. Yo creo que no voy a tener que hacerles el test, ¿sí, Mauricio? ¿No es cierto? Sí, yo también creo. Sigamos entonces. ¿Cómo clasificarían la vascularización? ¿Sí? Esto puede ser un poco controversial. No todo es negro o blanco. También estoy de acuerdo, entre 2 o 3. ¿Ya? Miren, como dato técnico y práctico, cuando yo empecé a trabajar y a hablar pacientes con IOTA, esta también era mi duda, a veces. Me quedaba la duda si era 2 o 3. Y Ahmed, mi querido Ahmed, becado sirio, con el que yo andaba todo el día, viendo pacientes con lesiones anexiales, me dijo algo muy sabio, y algo que es un dato práctico que les puede ayudar. Para clasificar el Doppler, obviamente se hace en vivo con la paciente, y el flujo mínimo es aquel flujo que cuesta ver, que tú al poner el Doppler aparece, desaparece, aparece, desaparece. Pero el 3, aunque sea en algunas áreas poquito, si persiste todo el tiempo durante la evaluación, lo clasificas como 3. ¿Ya? Ese es como un dato práctico a veces cuando queda la duda de dónde clasificarlo. Vamos a revisar entonces las características ecográficas. Entonces esto es un tumor unilocular sólido del ovario derecho,
diámetro máximo 44 milímetros, presenta dos proyecciones papilares, la de mayor tamaño mide 15 por 22 por 21, no presenta sombras acústicas, tiene un score 3 al Doppler, no hay ascitis y vean el CA125. Recuerden que es una paciente de 36 años. ¿Alguna impresión subjetiva? ¿Les parece que podría ser borderline? Vamos a ver. Si aplicamos los modelos, Simple Rules no tiene ninguna característica M, tampoco características B, porque es unilocular sólido, no unilocular. Los componentes sólidos miden más de 7 milímetros y los parámetros que ya vimos, el score dio 3, por lo tanto no calza aquí y tampoco no calza acá. Por lo tanto, Simple Rules no es aplicable en este caso. Según la estimación de riesgo, ¿qué es lo que nos dice? Y acá va incluido que no se encuentran características ni benignas ni malignas. Y en este caso, al estimar el riesgo con Simple Rules, nos da que tiene un riesgo elevado. Veamos qué nos dice Adnex. 36 años, fue evaluada en un centro oncológico, CA125 de 60, diámetro máximo de la lesión 44, el diámetro del componente sólido máximo es de 22, no tiene más de 10 lóculos, no tiene sombra acústica, no tiene ascitis y tiene solo 2 proyecciones papilares. Adnex, ¿qué es lo que nos muestra? Riesgo malignidad cercano al 60%. Y si evaluamos los estadios, nos da principalmente un riesgo de borderline, que ven que es el color amarillo, que aumenta de 6 a 27%. También hay un aumento del riesgo que sea un invasor en estadio inicial, aumenta el riesgo más o menos en 2 veces. ¿Quieren saber qué fue la histología? Borderline seroso del ovario. ¿Vemos un caso más? ¿Sí? Ya, ustedes me paran cuando sea necesario. Otro caso. 63 años. Este es el tumor. Pueden ver ahí, ya se ve que es de gran tamaño. Y esa es la vascularización al Doppler. ¿Cómo clasificarían este tumor? Perfecto. Es un tumor sólido del ovario. ¿Qué score Doppler le pondrían? Sí, yo creo que también le habría puesto 4. 3 a 4. Es una lesión que es bilateral, en este caso la masa dominante, que eso es importante destacar que no les había comentado. Cuando hay pacientes que tienen tumores bilaterales, para sacar los scores de riesgo, se hace con el tumor de mayor tamaño o mayores características de malignidad. En el fondo es la masa dominante, que en este caso es un tumor sólido, vean el tamaño, 139 por 90 por 118 milímetros, pero tenía sombras acústicas. Si se fijan ahí, hay pequeñas sombras acústicas que se proyectan ahí. El score que le asignaron en vivo evaluando a la paciente fue de 3 y esta paciente sí tenía ascitis. ¿Algún diagnóstico histológico? ¿Pero les parece mayor probabilidad de benigno o maligno? Vamos a ver los modelos. Simple Rules. Es un tumor irregular sólido, así que tiene un criterio M. Hay ascitis, pero tiene sombras acústicas. ¿Se fijan? Ahí se ven más claras las sombras acústicas, ahí también, ¿se fijan? Hay algunas imágenes de sombras acústicas en el tumor.
Por lo tanto, tenemos un criterio B, dos criterios M, que lo clasifica como no concluyente. Según la tabla de riesgo de Simple Rules, nos da de muy alto riesgo de malignidad. ¿Qué nos dice ADNEX? Paciente de 63 años, fue evaluada en un centro oncológico. No tenemos los valores iniciales del CA-125. Vean el tamaño del tumor, 139. El diámetro máximo del componente sólido es el tamaño total del tumor. No tiene más de 10 lóculos, no tiene proyecciones papilares y sí tiene sombras acústicas y sí hay ascitis presente. Por lo tanto, ahí podemos no ingresar el CA-125 si no contamos con él. ¿Y qué es lo que nos dice ADNEX? Riesgo de malignidad cercano al 83%. Y principalmente está en la categoría de un estadio avanzado, o también aumentó el riesgo de metástasis secundaria. Si se fijan, el riesgo basal, que es el rojo más claro, de un estadio avanzado es de 14% y aumenta 4 veces aplicando el modelo, pero también aumenta el riesgo de que sean metástasis cercano a 3 veces del basal, que llega casi al 12%. ¿Qué pasa si le agregamos el CA-125? Fíjense la diferencia del riesgo de malignidad, fíjense el riesgo de los estadios, que nos da principalmente 63% estadio avanzado, 83%. Si le agregamos el CA-125, que era sobre 1000, nos aumenta el riesgo de malignidad y nos aumenta también la probabilidad del estadio del estadio invasor, o sea, del estadio 2 a 4 avanzado, pero también nos aumentó la posibilidad de que sea un tumor metastásico. Ven que de 4% aumentó a 6%. El mismo ejercicio que hicimos anteriormente. ¿Quieren saber la histología? Fue finalmente un adenocarcinoma seroso del ovario, un estadio 3C. Otro caso, ella es una paciente de 67 años. ¿Ven? Tiene todo este tumor aquí, con áreas quísticas, áreas sólidas. Este es el score de vascularización del Doppler. ¿Cómo lo clasificarían? Perfecto. Unilocular sólido. El score Doppler. Perfecto. 3. Entonces, en resumen, las características de tumor es unilocular sólido del ovario izquierdo. Vean los diámetros de la lesión, 117 por 100 por 113. Tiene 4 proyecciones papilares. La mayor, vean el diámetro máximo, 64 milímetros. Y sí tiene sombras acústicas, ¿se fijan? Hay algunas proyecciones ahí de sombra acústica. El score Doppler fue 3. En este caso no había ascitis. Si usamos los modelos, tenemos acá Simple Rules. Tiene al menos 4 proyecciones papilares, un criterio M, y no tiene criterios, tiene el criterio B de la sombra acústica, así que es 1 y 1. Por lo tanto, Simple Rules no es concluyente. ¿Qué es lo que nos dice la tabla de riesgos de Simple Rules? Que en este caso, que no es concluyente porque tiene igual número de criterios M que de B, nos da un riesgo elevado de malignidad. Si aplicamos ADNEX, es una paciente de 67 años,
evaluada en un centro oncológico terciario. No contamos con CA-125 inicialmente. El diámetro máximo de la lesión es de 117, diámetro máximo del componente sólido 64, no tiene más de 10 lóculos, sí tiene más de 3 proyecciones papilares, también tiene sombras acústicas y no hay ascitis. Nuevamente, no ingresamos el CA-125 al LATNEX. ¿Y qué es lo que nos entrega este modelo? El riesgo de malignidad es de un 64%. Y veamos qué es lo que pasa con los estadios. Se puede observar un aumento del riesgo basal del estadio 2 a 4, que va de un 14%, aumenta a un 21%. Pero también hay un aumento y posibilidad de que sea un estadio 1 que llega a ser de un 25%. De hecho, el incremento en cuanto a riesgo fue mayor en este estadio. Y el borderline también aumenta respecto al riesgo basal. Por eso que es importante analizarlo con aumentos respecto al riesgo basal y no solo como valores que nos entrega el sistema, porque se fijan que acá los valores son bastante similares. Entonces es importante evaluar cuánto fue el cambio del riesgo basal al riesgo ajustado con las variables ecográficas. ¿Qué es lo que pasa si le agregamos el CA-125? Pueden ver ahí arriba, el CA-125 está acá siendo 60, con lo cual el riesgo de malignidad aumentó a un 84%, y vean cómo se diferenció el tema de los estadios. ¿Se acuerdan que sin CA-125 eran todos más o menos similares, 17, 24, 20? Vean ahora, al ingresar el CA-125, nos dice que el mayor riesgo es que sea un estadio avanzado, con un 54% de probabilidad. ¿Y qué fue? Un adenocarcinoma seroso, estadio 3. ¿Seguimos? 10 minutos, ya, perfecto. Ya, pero hasta ahora les queda claro cómo se aplican los modelos, ¿cierto? Hay una pregunta. En Bogotá tenemos el Instituto Nacional Cancerológico, pero hay otros hospitales que se operan cirugías, pero ¿cómo sabemos si somos un centro oncológico o no? ¿Existe un número de cirugías que se deban hacer al año para definir que sí sea un centro oncológico? ¿O cómo definimos si somos centro oncológico o no? Centro oncológico es que tenga alguna unidad de ecografía y gineco-oncólogos formados. No son ginecólogos generales que operan y que evalúan a la paciente. Tiene que tener especialistas en gineco-oncología, aunque no sea un centro solamente de referencia oncológico. Pero también hay hospitales que tienen especialidad de gineco-onco dentro de sus unidades. Y eso, en el fondo, es importante entender por qué está dentro del riesgo, y es porque si hay unidades de oncología dentro del servicio que se evalúa a la paciente, aumenta las probabilidades del riesgo de malignidad. Pues son pacientes que ya están derivadas por alguna sospecha de malignidad y llegan a una unidad de gineco-oncología. Porque en el fondo, si fuera un endometrioma o un teratoma, no tendría por qué llegar a un centro oncológico. Por eso que se incluye dentro del LATNEX. Ya, vamos con otro caso clínico entonces. Esta es una paciente, vean la edad, 26 años. Y vean el tamaño y las características de este tumor. Ahí está la vascularización. ¿Cómo lo clasificarían según Iota? Multilocular sólido. Y es porque, si se fijan, vean acá como el Doppler marca, o sea, acá hay componente sólido entre los tabiques. Por eso es multilocular sólido.
¿Qué score le pondrían al Doppler? Es un score 3, porque 4 estaría más comprometido el tumor. Ya esto tiene algunas áreas con vascularización. Si se fijan acá arriba no marca nada. Aquí tampoco. Entonces por eso que es un score 3, con vascularización moderada al Doppler color. Resumamos entonces las características de este tumor. Es multilocular sólido, del ovario izquierdo. Si ven, es irregular, tiene contornos irregulares ahí en las áreas quísticas. Vean el tamaño, casi 20 centímetros. El componente sólido de mayor tamaño, solo ese componente mide 8 centímetros de diámetro máximo. No se ven proyecciones papilares, tampoco sombras acústicas. Tiene un score Doppler 3. Y si esta paciente tenía ascitis en la evaluación ecográfica. ¿Alguna idea de algún diagnóstico histológico? ¿Benigno, maligno? Veamos entonces qué nos dicen los modelos. Simple Rules tiene presencia de ascitis y es un tumor multilocular sólido irregular con un diámetro mayor a 10 centímetros. Por lo tanto, tiene 2 criterios M, no tiene criterios B, por lo tanto, Simple Rules lo clasifica como maligno. Si lo estratificamos en los riesgos, nos da que es de muy alto riesgo de malignidad. Y veamos cómo nos orienta ADNEX. Si incluimos la edad de la paciente, son 26 años, sí fue evaluada en un centro oncológico, el diámetro máximo de la lesión 181, el componente sólido es de 80, sí tiene más de 10 lóculos, no se ven proyecciones papilares, tampoco sombra acústica, y en este caso sí había ascitis. Si usamos el modelo sin el CA125, esto es lo que resultó. Riesgo malignidad 94%. Y ustedes ven, el principal riesgo aumenta de un 4% de que sea metástasis, aumenta a un 9%. En el fondo prácticamente se duplica el riesgo. Y si evaluamos lo que pasa con el riesgo de un estadio avanzado 2 a 4, llega a ser tan alto como un 42%. Desde el riesgo basal aumenta casi en 3 veces. También se vio un aumento respecto al basal del riesgo de que sea un estadio 1. Entonces traten de recordar los números: 17, 42 y 9%. También aumentó el riesgo basal del borderline. ¿Qué pasa si incluimos ahora el CA125? El resultado fue cercano a las 500 unidades internacionales por ml, y así el riesgo malignidad aumenta a 95%, pero vean cómo cambian los estadios. Sigue aumentado el riesgo de que sea un cáncer metastásico, igual que el riesgo de un estadio 2 a 4, que aumentó cerca de 3 veces, y el borderline aumentó 2,6 veces, llegando a un 19%. Perdón, ese es el borderline, 26%. ¿Cuál fue la histología? Un tumor germinal de saco vitelino, estadio 3B. Entonces, si vamos atrás, todos los riesgos aumentaron para los estadios, sin embargo, el predominante fue un estadio 2 a 4.
con casi el 40% de posibilidades. Y ahí el antecedente de los otros marcadores, que fue de 2400. Eso es otra cosa importante. Recuerden que la evaluación clínica es integral. No tenemos que dejar pasar el resto de los marcadores. Cuando a veces evaluamos algunos teratomas que nos quedan la duda si tiene algún componente sólido real, igual hay que pedir el estudio del resto de los marcadores para poder evaluar el riesgo de tumores germinales o de teratomas inmaduros. Quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta o duda?